Gracias por continuar con nosotros. Estamos abordando la abstención electoral en la República Dominicana en las últimas elecciones y lo estamos haciendo con nuestros invitados, Samuel Bonilla, quien es político, es politólogo, economista, ex candidato a diputado en las pasadas elecciones, y el profesor jefe de investigadores de la Universidad Pontificia, Universidad Católica Madre y Maestra, prestigiosa Universidad de la República Dominicana. Y él nos está exponiendo sobre cómo investigar, qué investigar para nosotros conocer sobre qué lleva al dominicano a abstenerse de votar. Continúe, profesor, con su exposición. Sí, perfecto. Bueno, entonces, para terminar la idea de tratar de entender ese fenómeno de este momento, de por qué ese salto en la abstención, si partimos de que quizás hay muchos dominicanos que están en el exterior, que no están empadronados en el exterior, sino que están empadronados localmente, si eso se logra comprobar, entonces el siguiente paso sería investigar a esas personas que están fuera, qué es lo que está pasando, cuáles son las barreras por las cuales no están votando, ¿verdad? Porque claro, inclusive los que están empadronados solo votaron un 20%, un poco menos de un 20%, y luego hay mucha gente que no está empadronado fuera, estando fuera. O sea que ese sería el abordaje que haríamos para esa parte. Muy bien. Ahora la otra parte. La parte que está aquí. La parte de qué pasó entre el 1994 y el 2016, donde se ve un aumento paulatino de la abstención, desde un punto bajo de un 12 hasta más o menos un 30%. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, lo primero es que tenemos que conocer la literatura global, porque no podemos pensar que todo lo que pasa aquí solo somos nosotros y no compartimos cosas con otras sociedades. La influencia externa. No influencia, sino cómo lo han tratado de entender el fenómeno a nivel global, porque eso de aumento en abstención no solo ocurre aquí, eso es algo que está documentado en muchas sociedades y se puede hablar de un patrón global de aumento de abstención. Entonces, si queremos entender lo que pasa aquí, vamos a partir entendiendo qué está pasando globalmente y qué nos dice la literatura científica. Y no podemos analizar de los que más se parecen a nosotros, en la región que más se parezcan a nosotros. Eso sería lo ideal, pero hay una barrera y el que trabaja en investigación conoce esa barrera. Como es un problema complejo, se necesitan estudios bien de alta calidad y eso se suelen hacer por personas que no están en nuestro contexto, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los mejores estudios que yo he encontrado es lo que en sociedades que le llaman sociedades desarrolladas y trabajan en Europa, Estados Unidos y tal, porque es complicado y esa es una realidad. De la región vemos que en países latinoamericanos que hay la alta abstención incluso lleva a gobiernos como Venezuela, y cuando vemos algunos gobiernos que hoy le llamamos dictadura, vamos viendo que ese proceso hasta llegar ahí iba una alta abstención y desemboca en una dictadura, por ejemplo. Y tiene que ver con la gente en Venezuela, que el desencanto, que la corrupción y todo eso, recordamos esos procesos, casos de corrupción que se daban en Venezuela, que era una potencia en Latinoamérica, su petróleo, y fue degradándose hasta tener a un Nicolás Maduro, que ya incluso sus propios amigos le dicen dictador, que de hecho es como gobierna, como un dictador. Y antes de llegar ahí Venezuela, pues había todo eso, esa abstención sostenida de las personas que no iban, las personas no votaban. Entonces, en la región estamos viendo, como decía Samuel Bonilla, que parece que ha hecho una mirada en la región de que otros países se está dando ese fenómeno de las personas que van dejando, van perdiendo el interés por votar. Y entonces ahí yo le pregunto a usted ya como psicólogo, ese comportamiento frente a las elecciones, se convoca la publicidad y todo eso, vote, el voto esto, y tu candidato, y te gusta, y el vecino y esto. Sin embargo, el votante dominicano reacciona no yendo a votar. Un 40, vamos a dejarlo en el 40, ¿verdad? Un 41% que no vota. Profesor, usted como psicólogo, ¿por qué reacciona el votante así? Desinteresado, que no va y vota, siendo un derecho. ¿Por qué? Bueno, yo para responderte a esa pregunta me voy a ir a qué dice la evidencia científica, ¿verdad?
Y hay unas razones que se han identificado como importantes en por qué una persona puede no ir a votar. Y en esa tendencia que mencioné anteriormente, una tendencia global de aumento de la abstención. Entonces, una de las cosas que habla como la razón principal es lo que le llama un cambio generacional. Una persona que vivió una época muy difícil, ahí puede ser por pobreza, ¿verdad? Si nos vamos muchos años atrás, porque esto es un estudio de muchas elecciones durante décadas, a partir de 1940. Entonces, la persona que vivió en una época de guerra, donde tuvo una crisis muy grande, es una persona que desarrolló como un sentido de votar distinto al que viene después en una época que le llaman época de afluencia, ¿verdad? Es una persona que no vivió esos momentos de crisis y no lo siente como una obligación o como un deber el ir a votar. Lo ve como algo más, bueno, yo puedo ir o no puedo ir. Eso siempre va a estar ahí. Exactamente, sí. Pero el que vivió otra época y entiende que se puede, vamos a decir, volver ahí, ve eso como una necesidad, se puede perder. Entonces, en la medida que nos alejamos de esos momentos de dificultad, las personas que no lo vivieron no tienen el mismo sentido del deber del voto. Y eso lo plantea como la razón principal. Luego hay otra razón que quizás no se ha pensado mucho, pero la plantean como la segunda razón, y es el aumento en el número de procesos electorales. Mientras más elecciones tenemos, más difícil es movilizar que la persona vote en todas esas elecciones. Hay en países donde tienen mucho proceso electivo. En el caso de nosotros, por ejemplo, hemos dividido unas elecciones que antes teníamos todas juntas, ¿verdad? Hasta 1994, y ahora tenemos por un lado presidenciales por un lado y las otras elecciones municipales por otro lado. Ahora tenemos que una diferencia de meses, las presidenciales. Exactamente. 3 meses. Municipales. Entonces, y después congresuales y presidenciales. Exactamente. Entonces, la medida que se aumentan el número de elecciones, aumenta la abstención. O sea que eso es algo que se ha determinado como la segunda causa por qué la gente no puede votar, porque al final todo lo que implica tú desplazarse y todo eso, mientras más veces tú lo tienes que hacer, pues lo ve como un peso. Y si entonces no tiene ese sentido del deber y del compromiso, pues es más fácil que no vote. Y hay una tercera cosa, y eso yo lo he visto comentando en diferentes medios, que influye en la competitividad de la elección, ¿verdad? Cuando las elecciones son menos competitivas, cuando se entiende que hay un partido que va a ganar muy fácil, eso tiene un efecto no tan grande como los otros que yo he mencionado anteriormente, pero sí tiene un efecto de que la gente entiende, bueno, no es tan importante que yo vote porque ya va a pasar eso, ¿verdad? No es tan importante, entonces yo no necesariamente voy a votar. Cuando la persona ya está condicionada, digamos, sí, a que no necesita votar porque ya se sabe lo que va a pasar. Se sabe lo que va a pasar, y en un contexto donde hay muchas encuestas que se van dando antes de las elecciones. Van condicionando. Y claro, van condicionando porque la persona puede ir viendo que no hay nada que hacer, ¿verdad? Por ejemplo, imagínense a alguien que es de la oposición y ve que hay una diferencia, qué sé yo, de un 60 y un 20% en los dos primeros partidos. Entiende esa persona, bueno, por más que yo vaya a votar, eso no va a cambiar el resultado, pues entonces es más fácil que en ese contexto una persona deje de votar que cuando, si imagínense que las encuestas están diciendo que están muy cercanos, pues entonces ahí todo el mundo entiende que su voto va a valer. Va a ser la diferencia. Eso es lo que te quiere decir, es que el juego no tiene sentido. Si ya tú sabes que hay un ganador antes de ir al juego, ¿para qué jugar? Entonces por eso yo también creo que sería interesante pensar en las reglas que condicionan el juego, o sea, que hacen de ese juego uno que ya parecería tener un ganador. Condicionan psicológicamente al votante. Claro, y tú piensas, por ejemplo, en el sistema de financiamiento. Tú tienes un sistema de financiamiento que de hecho le da casi el 90% de los fondos públicos, o sea, el dinero de los contribuyentes se lo da a los partidos grandes, que hoy generan una gran parte del descontento, porque lo que vemos es una ciudadanía que no se siente conectada, que no se siente representada por esos partidos grandes. Entonces tú estás generando una barrera de entrada a ese juego. O sea, de nuevo, ¿qué es la democracia? La democracia es un juego donde todo el mundo debería poder y querer participar. Las minorías, las mayorías, todos tienen que tener participación. Y entonces, a propósito de minorías y de mayorías, yo también creo que hay una crisis de representación descriptiva. Yo pienso, por ejemplo, en los jóvenes o pienso en las mujeres. No se ven en los espacios de toma de decisión. Entonces, cuando tú no ves a una persona que se parece a ti,
tu cabeza lo que te dice es, ese espacio no es para mí. O sea, no tiene sentido yo participar de un espacio donde no se me va a considerar, donde las reglas están hechas para silenciarme, para excluirme. Entonces yo creo que es súper importante que nosotros diseñemos mecanismos para fomentar la participación de los sectores poblacionales que tradicionalmente no participan de la política. Pienso en los jóvenes, pienso en las mujeres, y por eso las cuotas son tan importantes. O sea, yo pienso en las mujeres, por ejemplo, que representan más del 50% de la población, y sin embargo representan minoría en los espacios donde se toman las decisiones, que son los espacios, por cierto, de los que desconfiamos, porque cuando tú ves las encuestas que miden los niveles de desconfianza institucional, las instituciones que gozan de mayor descrédito son el Congreso, que es el espacio, por ejemplo, donde se va a decidir ahora una reforma fiscal, donde se va a decidir una reforma constitucional, donde se va a reformar el Código Laboral, donde se pudiera aprobar un Código Penal de un tipo o de otro. Entonces, eso genera preocupación. Profesor, y en psicología, ¿qué nombre le podemos dar a esa actitud, esa reacción del votante dominicano de no ir a votar? Porque sabemos que el ser humano, una cosa es la simpatía. Me encanta ese candidato, sé que lo va a hacer bien, me encanta, pero el moverse a ir a echar el voto, porque hasta que no se eche el voto, esa simpatía no es un voto. Simpatía es una cosa y voto es otro. Voto es cuando está en la urna. ¿Cómo podemos llamar a esa condición, ese sentimiento, esa emoción? Emoción, sentimiento, ¿qué sería? ¿Cómo le llamamos? Apatía, desinterés. Usted hablaba de falta de sentido del deber, pero ¿qué es lo que constituye el sentido del deber? El conocimiento, la conciencia sobre algo. ¿Qué mueve a una persona a echar el voto a la urna por encima de todo eso? Yo tengo que votar. O sea, ¿qué es lo que mueve al ser humano a realizar una acción, un acto, por ejemplo, en este caso? Claro, yo creo que como punto de partida tú tienes que creer que eso que tú vas a hacer realmente tiene un impacto en lo que va a ocurrir en tu país, ¿verdad? Porque hay alguien que puede pensar, da igual que yo vote por A, por B, por C, el destino del país va a ser igual. Entonces, esa persona, si piensa de esa manera, pues no va a tener ese sentido de... ¿Cómo le llamaríamos a esa sensación? A ese pensamiento. Cuando dice, bueno, no importa, lo que yo haga no tiene importancia, no tiene sentido. En psicología hay un concepto que se llama indefensión aprendida. Y eso es cuando una persona o inclusive un animal puede entender que da igual lo que haga, su situación no va a cambiar, entonces llega en un punto en que ya no hace nada porque no entiende que puede actuar sobre su entorno. Pero hablando usted de eso, me recuerda a la época de los judíos, el Holocausto. Hay un libro muy interesante y los invito a que lo lean, El hombre en busca de sentido. Es un psiquiatra, Frankl, Víctor Frankl. Muy famoso. Bien. Interesante. Había muchos judíos. Él sobrevivió aferrado al amor de su esposa. Él imaginaba los momentos felices y eso le daba. Él se imaginaba que él volvería a hablar con su esposa y él recuperaría esos momentos felices hasta el último momento. Un psiquiatra, el conocimiento se lo aplicó a sí mismo. Y él dice que él observaba en su entorno a aquellas personas que veían que se llevaron al fulano, desapareció, el otro desapareció, el otro desapareció. Dice, bueno, pero van quedando pocos, casi voy yo. Y por más que ellos se aferraban, decía, mira, en tal fecha vamos a ver que podemos salir. Y cuando llegaba el momento, entonces llegaba un momento en que ya ellos veían que no había nada que hacer. Y entonces se entregaban, no comían, no se aseaban, le ponían lo que fuese, no lo aprovechaban, se echaban a morir. ¿Eso se parece a lo que usted está hablando? Eso es exactamente lo que yo estoy hablando. Justamente, en el momento que tú entiendes que lo que tú puedes hacer a nivel de la política, en este caso el voto, no tiene ningún impacto en el destino de tu país, pues entonces ya para qué votar. No tengo nada que hacer. Indefensión aprendida. Sí. ¡Wow!
Entonces, yo también quiero decir algo. Esa confianza en el voto, esa confianza en el sistema se construye sobre la base del tiempo. O sea, la confianza no se construye de inmediato. Entonces, cuando hablamos de democracia, yo creo que también tenemos que pensar en la democracia más allá de los procesos electorales. Claro. O sea, la democracia no deja de existir. Entonces, yo también creo que nosotros tenemos que lograr la participación del sistema en los años no electorales para que tenga sentido. O sea, para que el año electoral no sea un año distinto al resto, lo que sino dice que el es simplemente presidente parte Boric, del la proceso. democracia tiene que cumplir. Hay un expresidente argentino que dijo, la democracia no es solamente voto, es educación, es salud y es comida. Democracia. Y por eso también, y esto es raro viniendo de un político, también hay que pensar en los demás actores de la sociedad, que no son solamente los partidos políticos. Yo creo que los partidos políticos cargan gran parte de la culpa del desapego de la ciudadanía, pero yo también tenemos que pensar en la academia, en los medios y en el rol pedagógico. Los medios de comunicación. Que juegan la academia y los medios. Ese condicionamiento del que usted hablaba y del que usted hablaba, que dice, bueno, ya ganaron. Eso es los medios de comunicación, que se dice y se recarga y se dice todos los días, y entonces eso se queda. Y se va formando esa percepción, se va condicionando al votante. Sí. En el próximo segmento que nos queda, ya cada uno va a hacer su reflexión final para cerrar el programa, que vamos a hacerlo luego de este compromiso comercial.